Dios, gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de la noche. Jesús de Nazaret, colocamos este mensaje delante de ti y te pedimos por favor que todo error lo quites, más lo que viene de ti que sea incrustado. En el nombre de Jesucristo encomendamos este sermón para gloria y honra de tu nombre. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Bueno, este mensaje le he puesto: ¿por qué Jesucristo se hizo bautizar? Porque meditando un poco, llego en Marcos, vamos al libro de Marcos, Marcos 1, el 9, dice: en esos días llegó, en la Nueva Versión Internacional le leo, en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces cuando llego ahí en esa parte, yo digo, bueno, el Señor me detiene un momento, pero Jesús, ¿por qué fue bautizado? Se supone que el bautismo es un acto de fe, de arrepentimiento público. ¿Qué necesidad tenía de Jesús de arrepentirse? Jesús no tenía pecados como para bautizarse. Entonces llego a esa conclusión y empiezo a meditar. ¿Por qué te hiciste bautizar entonces? Si se considera entonces que es un acto para arrepentimiento. Y yo no sé si algunas personas se han puesto a pensar en lo mismo. ¿Por qué? Era para nosotros, pero ¿por qué para Él? Bueno, vale para nosotros que somos pecadores, pero para Él, que era limpio, no tenía nada de qué arrepentirse. ¿Qué iba a confesar si no tenía pecado? ¿Cierto? Gloria al Señor. Entonces recibo en mi corazón, y con esto me quedo, para declarar que nadie es lo suficientemente bueno como para no sujetarse, no someterse a autoridades espirituales que Dios ha puesto aquí en la tierra. A Jesucristo le dijeron maestro bueno, y Él dijo: ¿por qué me llamas bueno si hay uno solo bueno? Dios. A Él le dijeron bueno. Él en sí estaba en 100% en una naturaleza pecaminosa, pecado, en una naturaleza de pecado, mas no estaba en pecado. ¿Sí me doy a entender? ¡Qué bendición! Él puso en presente que esa naturaleza no era lo suficientemente perfecta como para decir, ya, es que soy Dios, es que soy el estuche de Dios, entre comillas. No tengo por qué bautizarme, no tengo por qué descender a las aguas bautismales, no tengo por qué. Pero Dios nos invita a ello, que Él se sometió a la autoridad dispuesta por Jesús, por el mismo Dios, en ese momento, que era ¿quién? El profeta Juan el Bautista, el último profeta acerca de la ley que fue dado en ese momento. Y Dios en Mateo 3:15 le dice muy claro a Él, vamos, en el nombre de Jesús, leo en esta versión: hagámoslo como te digo, pues conviene cumplir con lo que es justo. En la Reina Valera dice: cumplamos la justicia, entre otras palabras. Es necesario que cumplamos toda justicia, que se cumpla toda justicia. Acá nos está diciendo entonces: hagamos como te digo, pues no conviene cumplir, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Es justo, Él estaba diciendo, es justo que yo tenga que también someterme para no abolir ni saltar las autoridades designadas desde el cielo ya. Mire lo que nos está enseñando nuestro Padre Celestial: el sometimiento. Juan el Bautista le distinguía, le conocía y le dijo: no, es que yo debería de ser por ti ministrado, entre otras palabras, parafraseado, no tú por mí. Y Él le dijo: no, por favor cumplamos. No queramos acá en la tierra distorsionar los planes que ya se dieron desde el cielo. Las reglas que se decretaron desde el cielo hay que cumplirlas. Aquí nos enseña algo especial en nuestra vida, el gran ejemplo de nuestro Señor y Salvador, ¿sí? El sometimiento. El poder apreciar y valorar la autoridad de alguien delegado por Dios.
Alguien que uno se imagina a Juan el Bautista por un momento que, bueno, piel de camello, como todo abandonado, a veces uno se lo tira a imaginar, bien cabelludo, barbado, quizás hasta un poco sucio, uno tiende a imaginarlo. Y Jesús quizás llegaba con otro aspecto en la túnica. Y mire cómo Dios no vio de que su vestidura era piel de camello, ordinario entre comillas, y de que su comida era ordinaria también. Nuestro Dios, nuestro Señor y Jesucristo, no vio entonces lo que había ahí externo, sino lo que veía lo que había interno, lo que había dentro de este hombre, autoridad, lo que había dentro de este hombre que era uno delegado y enviado delante de él. Gloria al Señor. Fue cumpliendo toda justicia. Tenía que descender a las aguas bautismales nuestro Señor y Salvador. Confirmó que como 100% humano no era excluido de guerrear contra la naturaleza caída. Aún siendo 100% humano, Jesús ahí estaba declarando que Él no estaba siendo excluido a que no guerreara con la naturaleza caída. Esto quería decir, yo también estoy guerreando. La diferencia es que no he caído por ella, por la carne, por la naturaleza. Eso estaba declarando el Señor al descender. Afirmó que la caída del hombre era verdadera. Eso lo estaba diciendo también al descender. La caída del hombre, del primer hombre, es verdadera. No es una metáfora, no es un cuento, no es una anécdota, es verdadera. El mismo Dios estaba diciendo allí con su testimonio, con su sometimiento, con su obediencia, es verdadero. Lo que quizás de boca en boca se ha enseñado, en ese entonces así se hacía la enseñanza. Todo lo que le han dicho los padres, bueno, hasta ahora todo lo que se ha comentado es verdadero. Mañana lo van a entender. El mismo Señor estaba ratificando eso, de que era verdadero y que por tanto era verdadero, necesitaba renacer el ser humano. Renacer. Cayó, ahora necesitaba renacer. La caída había sido cierta y efectiva y verdadera. Ahora necesitaba renacer. El bautismo, muy importante, que nosotros podemos ver en la vida de un cristiano. Por tanto, el Señor, ¿qué dijo? Por tanto, id y haced discípulos. Id, vayan y enséñenles. Y una vez que les enseñen, por favor, a las aguas bautismales. En Hechos, ¿qué nos dice? Que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que el que cree desciende a las aguas bautismales y será salvo. Muchos tienden a decir, no, es que el bautismo no salva a nadie. Pero ¿hasta qué punto? Eso lo vemos en el discipulado. ¿Hasta qué punto verdad nos salva? Y hasta qué punto, ojo, con el que tenía que bautizarse y no se bautizó. Aleluya, gloria a Dios. Entonces afirmó con el bautismo que la carne tenía que ser enderezada. ¿Qué le dijo a Juan el Bautista? Enderezad. ¿Qué tenía que ir a enderezar? Caminos, brecha. Enderezad. ¿A qué se refería? ¿A ponerle caminos derechos, a cortar curvas? No, se refería era a los corazones. Al corazón humano, al corazón de piedra que había en ese entonces. A eso se estaba refiriendo, como que lo llevara, que enderezara el corazón al ser humano, que le hablara, que predicara delante de él, que enderezara las sendas como en un principio estuvo el ser humano. En un principio, ¿cómo era? Relación íntima con Dios. Adán y Eva tenían una integridad con Dios, una sensibilidad a lo de Dios. Y quizás el profeta Juan el Bautista tuvo que hablar duro, tuvo que hablar fuerte. Preparó camino hablando acerca del arrepentimiento. Porque el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, decía él, del cual no soy digno ni siquiera de desatarle los zapatos ni encorvado. Esto estaba diciendo de establecer un corazón en un modo apropiado.
Hoy en día nosotros, y he abrazado esta palabra, que el Señor nos ha levantado para enderezar sendas a la segunda venida del Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Preparemos corazones. Corazones, ¿para qué? Para que reciban al Señor en la segunda venida, desde ya, y para con la segunda venida de una manera tan visible y con Él tan palpable, estar con Él, aleluya. En ese entonces estaba Juan el Bautista enderezando senda. Ya venía el Señor, para que una vez ya amortiguado el corazón le fuera más fácil asimilar la predicación del Rey de Reyes. Este era el que hablaba Juan el Bautista. En 1 de Juan 1, 8 al 10, dice la palabra en 1 de Juan, la leo en esta versión, capítulo 1, verso 8, desde el 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Si nosotros, está diciendo, nosotros como seres humanos tenemos que reconocer de que necesitamos ser enderezados delante del Señor, reargüidos, pensamientos redirigidos, enderezados, tus ideas, tus sentimientos, deseos redireccionados correctamente. Porque estamos en una naturaleza pecaminosa y de continuo a veces el pecado, el peligro acecha continuamente. Gloria al nombre de Jesucristo y a su presencia, porque Él no cayó. No cayó. Pero si Él descendió a las aguas bautismales, estaba confesando que había una naturaleza que continuamente hacía fallar a todos, porque no había ni un justo en ese entonces. Él descendía declarando que había pecado gobernando. Y si no confesamos de que eso es una realidad hasta el momento, le haríamos un mentiroso. Entonces en mano vino el Señor, porque mentira, no había pecado, ni necesitamos ayuda, ni rectitud. Le haríamos un mentiroso. Es lo que está diciendo la palabra. El Señor desde el bautismo estaba declarando una realidad en el ser humano. Estaba declarando que tenía que haber limpieza. Limpieza. Limpiadme el corazón de esta gente para que yo voy a llegar, entre otras palabras, para así resumidamente, limpia el corazón de la gente para que me pueda asimilar. Este es un tiempo en el que Dios también nos está levantando para limpiar corazones. ¿Cómo? Con la palabra y el amor, diciéndole: ve, Cristo viene, alistate, prepara maletas, porque es real. Pero sin santidad, sin limpieza, nadie va a ver el Señor. Limpieza. Y parece que hoy en día pocos les interesa la limpieza interna. Son pocos. Sí. Y cada día será más duro los días y más fuerte. Y aún vienen días, y yo lo creo, que aunque venga oposición también va a haber avivamiento, pero en medio del avivamiento va a ser para que todos tengan que testificar que sí se manifestó Dios en medio de todos. Pero muchos de todos esos lamentablemente no van a querer la limpieza. Solamente estarán en un espectáculo. Solamente testificarán de un espectáculo y gloria a Dios, qué risa y maravilla, y qué sorprendente también desde otros ángulos. Pero que no van a amar la santidad. Estarán en avivamientos, pero no van a amar la santidad. Pero nuestra tarea es de una u otra manera predicar. La decisión está en cada uno. Si oye palabra que le limpia el corazón por medio del Espíritu Santo. La invitación en este momento es: preparemos el corazón. Dios se quiere manifestar en nosotros, se quiere manifestar. Preparemos el corazón. Y les decía, Jesucristo vino a representar a la humanidad. Esto recibía. ¿Por qué descendiste a las aguas bautismales? Porque tenía que representar a la humanidad. Era 100% humano, 100% humano. Lo que Él tenía que llevar
a la obediencia, eso 100% humano, lo tenía que llevar a la obediencia. En él, desde allí empezó a representar toda la humanidad, desde allí estaba representándola. Gloria al Señor. ¿Me doy a entender? Representó un arrepentimiento generalizado el Señor. Estaba representando un arrepentimiento generalizado por toda la humanidad. Porque así como Él en la cruz del Calvario representó a toda la humanidad, similar en cada acto que Él hizo aquí en la tierra, estaba representando a toda una humanidad. En el bautismo estaba representando toda una humanidad. Y decía, bueno, pero es que Dios, válido para nosotros ahora. Era como me cuestionaba. Porque ahora ya tú moriste y el bautismo representa muerte y resurrección de Jesús. Lo dice en Romanos. Pero Jesús todavía no había muerto en ese momento. ¿Qué estaba representando entonces? Era la pregunta que me hacía y le hacía al Señor. ¿Qué estabas representando ahí cuando descendiste si tú todavía no habías ido a la cruz? No habías ido a la cruz. Recibo de parte del Padre, quizá la humanidad todavía no. La humanidad, en lo humano todavía no se había cumplido, pero Dios ya en el cielo ya había visto todo el cumplimiento, porque Dios no tiene tiempo ni límite. Dios ya había visto todo, aleluya, y era el mismo Dios el que estaba descendiendo tan solo a cumplir lo que ya se había escrito y lo que ya se ha cumplido en un futuro, aleluya. Vino, descendió el Señor, descendió. Aquel bautismo resaltó el antes y un después. Eso estaba ocurriendo ahí cuando Jesús descendía, un antes y un después, desde todos los ángulos. Un antes de morir en la cruz y cumpliendo toda una ley en justicia, y luego un después para todos nosotros los que hoy estamos, que es la más maravillosa y grandeza de la gracia en este tiempo. Sí, me llevaba a meditar, pero me detengo entonces aquí un poco en ese antes y después. Bautizado, el bautizado, Jesús, el ser bautizado tiene una simbología general de arrepentimiento, les decía. Y lo he estado meditando todos estos días delante de la presencia de Dios, y recibía en mi corazón cuando marca ese antes y ese después, dos tiempos. Antes era ley, después vino a ser gracia. Y en ese antes, cuando era la ley, hubo mucha gente justa, aún que durmió, pero que padeció un resto de maldiciones que le llevaron a la muerte, entre comillas. Recibo en mi corazón de que el Señor ahí estaba llevando y simbolizando un arrepentimiento generalizado aún por los justos, las personas justas y antepasadas. Porque en Mateo, usted lo puede ver en Mateo 27, 52, 53. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús. ¿Cómo fue? Después. ¿Qué pasó? Después de la resurrección, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Ahí lo estaba diciendo, ¿no? Pero si usted ve en el 52 dice, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Yo recibía en mi corazón, y para el que no es esto, que no lo reciba, pero lo recibía en mi corazón el Señor en ese bautismo allí. En ese bautismo allí, Él dio una simbología de esas personas. De esas personas. Por tanto, una vez que Jesús resucitó, también resucitaron esas personas, porque fue declarado públicamente en el bautismo el arrepentimiento para con esas personas, para esas vidas, para esos hombres justos.
Dios los hizo partícipes a estas personas justas de su acto de la cruz. ¿Dónde fue la firma? En el bautismo, que ya estaba simbolizando lo que venía: muerte y resurrección de Cristo. Los hizo partícipes a Él en ese momento, porque estaban detrás de, en el antes de, los hizo partícipes. Y junto con Él, para entrar al después de ella, iban para el cielo. Aleluya. Ya les había sido dada una nueva oportunidad. Gloria a Dios. Los libra del pecado de sus padres. Esto lo recibía y he estado orando con esto. ¿Qué ocurrió en ese bautismo? Libró a estas personas, las libró del pecado de los padres. Pero ahora no estoy diciendo de que entonces los padres, aunque hubiesen sido pecadores tremendos, también se salvaron. No, estamos hablando de gente santa, como dice ahí en Mateo, justa. Vea, hay gente santa y justa que está padeciendo las consecuencias, y en ese entonces era la ley, las consecuencias de la ley que estaban padeciendo. ¿Por qué? Porque venía una maldición genética, y aunque vivían en una justicia, queriendo hacer lo correcto delante de Dios, pero habían situaciones que por causa de los antepasados ellos tenían que cargar. Las consecuencias del pecado de los padres le estaban cargando ellos. De eso fueron librados, de esa tardanza, de ese retroceso, de eso que había provocado tardanza y retroceso. Y me llevaba el Señor, movido por el Espíritu de Dios, me llevaba a orar en estos días al respecto de este mensaje: pide perdón por tus antepasados. Pide perdón por tus antepasados. Y ahora cuando digo pide perdón por tus antepasados, no quiere decir que los vas a sacar del purgatorio. No. Estamos hablando es que pide perdón por los pecados de tus antepasados, es para que a ti no te afecten. Ya, es como diciendo, tú renuncia. Si ellos no fueron capaces de pedir perdón a Dios, tú sí hazlo para que se corte eso. Y más por la fe en el nombre glorioso de Jesús. Esto Dios lo ha estado llevando a mi vida. Y yo les quiero decir a ustedes, ustedes conocen el historial de su casa, de su familia. Mire, yo testifico para la gloria y honra de Dios. He dicho a mi Padre Celestial: pido perdón por mi bisabuelo que practicaba idolatría. Pido perdón por mi bisabuelo que practicaba esto, mis bisabuelas esto, la santería, fulanitos, sí, todo he pedido perdón. He pedido perdón. Si ellos no son capaces, o fueron capaces, o por falta de conocimiento no pidan perdón, pero ahora lo estoy haciendo para mi bienestar y mi hogar y mi descendencia, en el nombre de Jesús. Usted tiene que pedir perdón. No, pero es que papá fue excelente, mamá fue excelente, mi abuela fue excelente, era un alma de Dios, como a veces dicen. Si usted que ya conoce las cosas de Dios, usted sabe que se practicaban muchas cosas que no eran correctas. Y usted tiene que pedir perdón. Deslíguese de eso. Deslíguese de eso confesando la obra de la cruz en el nombre de Jesús. Deslíguese de todas esas cosas: santería, agorerismo, sortilegios, hechicería, brujería, borracheras, adulterio, fornicación. Deslíguese de todo eso. Gente que murió en fornicación, gente que murió, aún si están vivos, si no son capaces de pedir perdón, pero usted pida perdón. Padre, pido perdón por mi papá, mi mamá que está en fornicación. Pido perdón, Señor. Y con ese pedir perdón usted está asegurando que en usted no va a operar la misma raíz. Aleluya, gloria al Señor. Esto nos está invitando. Cuando el Señor me detiene un poco a ver allí acerca del por qué Jesús hizo bautizar si Él no tenía pecado. Él estaba representando toda esa generación de un antes y un después de la cruz. Usted y yo deberíamos de
canalizar un poco estas cosas y ponerle seriedad a esto. Tiene sus familiares vivos, sus seres queridos que practicaron cosas aborrecibles delante de Dios. No le dé miedo. Usted ahora ya tiene conocimiento y entendimiento. Párese firme. El diablo le quiere infundir temor para que usted no lo haga. Pero hágalo, porque el diablo sabe que una vez que usted empiece a confesar lo mal que hicieron sus antepasados, él pierde terreno y autoridad en su vida. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Esto Dios lo está enseñando y quería compartirles. Así que tenga valentía en esta noche. Tenga valentía. Haga memoria, y yo les digo a los que están conectados, hagan memoria de todos sus familiares. Y si hay alguno que reniega por ahí, incluso viendo esto, por él también pida perdón. En el nombre de Jesús, pida perdón. Oren en familia, pidiendo perdón el uno por el otro. Padre Celestial, yo pido perdón por los padres, abuelos de mi esposo. Si usted tiene conocimiento de que practicaban esto, pido perdón. Pido perdón. Si están vivos, pida perdón. Si sabe que están perdidos, pida perdón. No le dé vergüenza, no le dé pena, en nombre de Jesús. Usted tiene que cortar ya con eso. Debemos de cortar ya con eso. Ellos donde quiera que estén, si han fallecido, ya donde quieran. Pero les decía, con usted decir, pido perdón por lo que hizo mi papá, pido perdón por lo que hizo mi abuelo, pido perdón, usted no los está sacando de ningún purgatorio. Usted está frenando esa línea de maldición en su vida y en su casa y en su familia. Amén. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies en el nombre de Dios y vamos a tomarnos estos minutos en el nombre de Cristo para orar en el nombre de Jesús de Nazaret.